al cielo y le damos la gracia y el poder a nuestro Señor Jesucristo, porque suyo es el poder, suyo es el reino y suya es la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a empezar esta palabra bíblica, hermano, que me ves, que me escuchas. Yo lo voy a empezar leyendo en Mateos 24, 34. Y en Mateos 24, 34 dice así: por tanto, he aquí, yo os envío, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotarás en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrearás a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas junto a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Esto lo dijo Jesucristo, porque vemos en la Biblia, estas son las palabras que están printeadas en rojo, y eso es exactamente todo lo que habló nuestro Señor Jesucristo. Padre de la gloria, en esta hora te doy gracias y abro mi corazón, preparo mi espíritu y mi mente para que tú hables por medio de la palabra que me has de dar. Señor, úsame como un instrumento de tu paz y permite, Señor amado, que esta palabra lleve gozo, lleve paz, pero también lleve convicción a los que le escuchan y a los que han de meditar en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estoy aquí porque te quiero compartir una palabra, y también te quiero compartir sueños y visiones que mi Dios me ha dado en los últimos 5 años. Sabes, hermano, desde que empecé a tener estos sueños y visiones, yo nunca pensé, ni siquiera se me cruzó por la mente dar testimonio. No pensé ponerlos en un video, pero a principios de este año 2020 yo me he metido en ayuno y me he metido en oración, porque el Señor ha estado hablando a mi corazón, ha estado cambiando muchas cosas en mi propia vida. Amén, la gloria sea para Dios. Y el Señor ha puesto esto pesadamente en mi espíritu, de que yo tengo que compartirte estos sueños y estas visiones. Amén. Dios sabe el por qué, y sabe que si pues una palabra te va a ser dada y ha de ser de beneficio para tu vida, o simplemente el Señor quiere para ti que estás escuchando que te prepares para su venida, porque Cristo Jesús viene pronto, hermanos. Estamos viviendo los últimos días. Amén. Quiero pues compartir mi primer encuentro con Jesús, que fue en el 98, en el año 1998. Una de las cosas que cautivó mi corazón en ese momento que yo conocí al Señor fue que al momento de la mayor tormenta de mi vida, yo estaba atravesando muchas cosas difíciles y cambios en mi vida en ese tiempo. Jesucristo apareció a mí en un momento de que yo pensé en mi mente, pues a veces, ¿para qué trabajar tan duro? ¿Para qué seguir luchando si a veces la vida no tiene sentido? Amén. Yo me acuerdo que iba yo en la van, en un carro con una de mis amigas. Ella iba con su novio en ese entonces, y yo lo vi tan enamorados y me sentí muy triste, porque pues en ese momento yo también estaba pasando por un divorcio. Amén. Y pues yo pensé que para qué luchar tanto en esta vida, ¿verdad? Si todo va a ser tan difícil. En ese momento, hermano, amigo que me escuchas, yo te puedo decir que fue la primera vez que con ojos abiertos y despierta, yo no te diré que vi a Jesucristo en su persona, pero sí pude ver los
ojos de mi Señor con esa paz, esa dulzura, esa serenidad, de que Él estaba en toda esa ventana del frente de esa van y Él me preguntó primeramente, yo bien recuerdo, me dijo, ¿por qué piensas así, hija mía? Amén. Y eso es por mis pensamientos que estaban cruzando en ese momento. ¿Sabes? El Señor conoce todo de nosotros. Amén. Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Él sabe lo que necesitamos. Él lo sabe todo antes de que vengamos a Él. Amén. Y pues al momento que me hizo esa pregunta, también el Señor me confirmó. Y esto te quiere confirmar a ti hoy día también. Él te ama, amén. Él me dijo, ¿por qué piensas así, hija mía, si yo te amo? Amén. Y esta palabra de que Él me ama, me la repitió 3 veces en ese instante, amén. Pero hermanos, no es de que tú sabes lo que es el verdadero amor, sino hasta que vienes a los pies de Jesucristo, hasta que tú tienes un encuentro personal con tu Salvador, es que tú vas a saber lo que es amor de verdad, hermanos. Hermanos, en ese momento, cuando Él me preguntó todo esto, yo te puedo dar una breve descripción de lo que fue. Mi encuentro es que en ese mismo momento que Él me hablaba y me decía que me amaba, hermano, amigo que me escucha, yo me sentí muy pequeñita delante de mi Señor, muy indigna de que Él me estuviera dirigiendo esas palabras tan grandes a mi vida. Y yo me acuerdo que a la vez que me sentí tan chiquitita delante de un ser grandioso que te puede ver hasta el tuétano de los huesos, puede ver la última célula de tu ser, así me sentí yo. Me sentí desnuda delante de mi Dios y es porque Él podía verme por dentro. Él conocía cada sentir, cada pensamiento, cada célula dentro de mí. Amén. Y yo sentí que Él podía verlo todo. Pues, hermanos, después de este rápido encuentro, yo pues sacudí mi cabeza, hermanos, como qué es lo que está pasando en este momento. Si veo todo, estoy despierta. Pero volví a ver a mi alrededor y dije, mi primera idea y mi primer pensamiento que atravesó en mi mente fue, Cristo vive, amén. Él está vivo. Nuestro Dios, nuestro Señor no es un Dios muerto, no es un Señor muerto, es un Dios que está vivo dentro de mí, dentro de ti. Él camina con nosotros, Él va delante de nosotros, hermanos. Pues este fue mi primer encuentro y esta fue el despertar de mi espíritu al descubrir de que Dios es un Dios vivo, amén. Y yo dije, bueno, no fue que murió hace 2000 años. Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, está vivo. Aleluya. Te quiero compartir esa palabra, que Cristo está vivo y Él te ama, amado hermano, amigo que me escuchas. Entonces, esto me dio mucha esperanza, hermanos, para mi futuro. Yo pude ver un futuro más brillante, amén, porque el amor de Cristo Jesús en mi vida, ese mismo día yo llegué a mi casa y le entregué mi corazón y lo acepté como mi Salvador personal, mi Dios. Yo le entregué mi vida al Señor Jesús, amén. Y pues esto, hermanos, después de esto yo seguí tratando de aprender más del Señor, de su palabra, hermanos, pero no sabía mucho, porque yo nunca estudié mucho la Biblia antes de este encuentro, hermanos. Entonces, para mí esto fue una visión espiritual. Y hermanos, después de ese tiempo seguí en mi caminar como cristiana, como una bebé, aprendiendo a dar pasos en el camino de la fe. Pues
En un abrir y cerrar de ojos, hermanos, 2 años después de yo haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, el Señor me permitió, hermanos, y vive Dios, aleluya, porque no miento de lo que las visiones que el Señor me ha dado. Gracias le doy a Él. De que yo me vi en un abrir y cerrar de ojos, despierta. Al abrir los ojos en un momento, hermanos, me vi ante aquel gran portón de que, hermanos, cuando yo me vi allí, yo volví a ver todo a mi alrededor. Recuerdo ese portón gigante, hermanos. Se abrieron esas puertas, hermanos, cuando yo me vi ahí. Y entonces, al pararme en ese lugar, yo te puedo decir que ese portón que se abrió, hermano, un portón gigantesco, un portón inmenso, hermano. Yo me vi muy pequeñita delante de ese portón, era todo de oro, hermanos, y la luz que brillaba en ese lugar, hermanos, no te lo puedo describir, hermanos, porque si aún tú has visto el sol con tus propios ojos, hermanos, la luz que se ve en ese lugar es como si el sol resplandeciera delante de tus ojos al momento que te paras ahí. Y pues se abrió ese lugar, y en ese abrir y cerrar de ojos yo me vi caminando en esas calles, aleluya, de oro y plata, aleluya. Y yo veía para todos lados, veía a la derecha, veía a la izquierda, hermanos, veía hacia el frente y veía hacia arriba, hermanos, y hacia arriba lo que yo podía ver era una luz inmensa que me recibió. Pero esa luz, hermanos, cuando tú la experimentas, yo te voy a decir una cosa, que las cosas de esta tierra parecen pequeñitas, hermanos. Si aquí experimentamos la belleza con todos nuestros sentidos, hermanos, y sabemos lo que es bello, allá, hermanos, todo lo que creemos que es bello aquí se queda pequeñito, porque allá tienes muchos más sentidos para absorber toda la belleza, toda la grandeza de Dios, hermanos. Y esa luz que te recibe en ese lugar inunda tu espíritu, inunda tu ser con una paz interior, con un gozo y un amor profundo, hermanos, que no se puede describir en esta tierra, pero es muy lindo el calor que te da dentro, el calor que tienes en tu corazón, el amor que rebalsa en todos lados en ese lugar. Pues yo veía a mi izquierda, hermanos, yo recuerdo haber visto piedras preciosas, hermanos, gemas, diamantes, todas las piedras que son preciosas en esta tierra, hermanos, yo las vi allá. Esas piedras pavimentaban, hermanos, las calles de ese lugar, y yo sé que es el reino de Dios. Yo me acuerdo viendo hacia mi derecha, hermanos, yo volví a ver así, hermanos, y lo que yo vi fue un mar de cristal, hermanos, y en ese mar de cristal, hermanos, también la luz que está en ese lugar, esa luz que es el amor de Dios, eso es Dios en su persona, hermanos, está sobre ese mar, aleluya. Y yo continué viendo hasta donde mis ojos alcanzaban a ver, hermanos, y lo que te puedo decir es que seguí viendo más belleza, es que seguí viendo más oro en las calles, es que seguí viendo más plata en las calles, hermano. Todo aquel lugar rebosaba de luz, rebosaba de felicidad y de todos esos colores preciosos, hermanos. Pues yo volví otra vez, hermano, después de esta visión, en un abrir y cerrar de ojos, volví y me vi aquí mismo y dije, pero ¿qué es esto que yo he visto, hermanos? Y como yo te digo, yo era una nueva cristiana, hermanos, yo apenas estaba aprendiendo de la Biblia en ese tiempo. Yo me acuerdo que aún con el año después o 2 años después, yo encontré pasajes en la Biblia, hermanos, que describen las calles de oro y plata, amén. Y eso fue que mi Dios me permitió tener una pequeña demostración de ese cielo, de ese reino de Dios a donde tú y yo iremos, aleluya.
porque si le has entregado tu corazón y tu vida al Señor, tú irás a ese reino, hermanos. Tú estás peleando, tú estás cada día viviendo en tu fe, luchando la buena batalla. Tú irás, hermanos, a tener esa corona de gloria. Aleluya, gloria a Dios en el cielo. Hermanos, yo te puedo decir que no quiero que tú pienses que yo estoy pensando, yo no soy mejor que nadie, yo soy un ser humano, soy pecadora como tú, soy pecador, y por eso es que mi Señor me ha redimido con su sangre preciosa, y el Señor sabe que muchas veces también yo he quedado muy corta de la gloria de Dios, y aún estoy tratando de servirle a mi Señor tal y como Él me lo ha pedido. Aleluya. Yo solo quiero decirte que por yo compartir contigo estas visiones, hermanos, yo no soy mejor que nadie. Aleluya. Solo Dios por su misericordia me ha permitido experimentar lo que es una visión pequeñita de lo que es el reino de Dios y de lo que tú y yo estamos por alcanzar. Amén. Es tanta belleza, hermanos, tanto amor, tanta gracia de nuestro Dios que no se puede comparar con nada. Y aún así estoy tratando todavía de aprender de la palabra. Pero sabes, en nuestras vidas, hermanos, el enemigo se encarga de distraernos, de atraernos con cosas que no tienen importancia en esta vida, hermanos. Y las atracciones y placeres de este mundo que Él nos muestra para apartarnos de la presencia de Dios. Bueno, tanto así, hermanos, que nosotros creemos que el tiempo que tenemos es más importante para nosotros ir y hacer otras cosas, hermanos, y no para dedicarle las primicias de nuestra vida a nuestro Dios. Preferimos ir, hermanos, afuera a la discoteca, preferimos ir afuera a bailar, preferimos ir afuera de compras, preferimos otras cosas, hermanos, aún estando en la casa, preferimos meternos en los medios de comunicación, en la media social, en el internet, hermanos, a ver películas o a ver videos o hacer otras cosas, hermanos, en vez de entregarle las primicias de nuestra vida a nuestro Dios. Pero esto, hermanos, no es nada más ni nada menos que trucos del diablo para apartar nuestras mentes y nuestros corazones de lo que es importante delante de Dios. Amén. Hermanos, allí yo me acuerdo que en el 2008 tuve un sueño, y yo me acuerdo que en ese sueño, hermanos, yo veía millares de soldados sobre la tierra. Como en plan de batalla, hermanos, y yo oía ruidos y rumores de guerra, hermanos, y en ese momento, al yo ver todo eso, toda esa oscuridad también en ese sueño, yo me acuerdo que mi Dios habló en mi sueño y me dijo: ven, hija mía, mira por esta ventana. Era una ventana, hermanos, como forma de ojo. Era un ojo de vidrio, pero era como una ventana. Y el Señor me señalaba que yo fuera ahí y que yo viera ahí lo que viene a los hijos de desobediencia, a los que se han dejado llevar por los pecados de este mundo, hermanos. Y yo me acuerdo que en el 2008 yo asistía a una iglesia pentecostés, hermanos, y pues yo me acuerdo que yo le rogaba al Señor que yo no quería ver lo que Dios quería que yo viera por ese ojo, porque mi corazón sentía que iba a desmayar si yo veía lo que el Señor me iba a mostrar. Y yo empecé a llorar, pero con un lloro de súplica, y yo le decía a mi Dios: Señor, no, ten piedad de nosotros, tus hijos, y no nos dejes que lleguemos a experimentar tal destrucción, hermanos.
Y yo te voy a decir, yo me desperté de ese sueño y no vi por la ventana porque no quise ver lo que iba a ver en ese momento. Yo me acuerdo que yo fui y le comenté a mi pastor acerca de ese sueño, hermanos, porque se quedó grabado en mi corazón y en mi mente. Amén. De ahí en el 2014, hermanos, salí yo a caminar, me acuerdo, porque yo saco a mis animales a veces a caminar, en verano lo hago más, pues yo saqué a mis animales, salí al patio a caminar con ellos. Y de repente, hermanos, yo me acuerdo en ese momento que Dios fue muy claro cuando me habló a mí. ¿Sabes por qué Él me habló a mí, hermanos? Porque Dios me ha encomendado que yo lleve su palabra, hermanos, pero yo siempre he pensado que yo no estoy preparada para llevar la palabra. Yo siempre decía, yo no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Aleluya, yo tengo que saber la palabra, amén. Y muchos años han pasado, hermanos, y yo no hice lo que el Señor me había mostrado a mí en mi corazón. Pero específicamente el Señor me habló con la palabra que está en Apocalipsis 3:16, que dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Cuando el Señor me dijo esta palabra, yo sacudí mi cabeza y dije, pero ¿por qué, Señor, me hablas así? ¿Y por qué, Señor, tiene que ser así? Yo no te estoy sirviendo. Y yo en ese momento, hermano, yo supe que tenía que entregarle mi tiempo a mi Dios, a mi Señor, y tenía yo que estudiar más la palabra y tenía yo que servirle, pero servirle con un corazón sincero, hermanos, porque no podemos estar en las cosas del mundo y en las cosas de Dios, hermanos, porque no puedes servirles a dos amos, porque amarás a uno, odiarás al otro. Tú tienes que servirle a un solo Dios, y ese es el Dios altísimo que le debes de servir. Amén. Hermanos, todos hemos pecado porque somos desobedientes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos ha hablado y nos ha dicho, ve y ora por mi hijo, por mi hija, ora por esa persona, hermanos, y lo primero que pensamos es que va a decir la gente, más si es en la calle o si es en una tienda, hermanos? Nos ponemos a pensar en las cosas terrenales en vez de ser obedientes y decirle al Señor, sí, Señor, heme aquí. Aleluya. Sabes, algunas veces el Señor me mostró yo testificarle a personas. Yo me acuerdo, había unas personas quizás que usaban drogas, y el Señor en algún momento me dijo, testifícales, pero por vergüenza o por miedo o por cualquier razón, hermanos, no lo hacemos. Y yo he sido culpable de este pecado, de no serle obediente a mi Dios, hermanos. Pero he puesto mi mente y mi corazón en mi Dios, que es tan grande y poderoso, que yo le quiero servir a Él. Si Él me manda, hermanos, no importa dónde, no importa quién, hermanos, yo iré y yo le diré lo que el Señor me da para ellos, y yo oraré sobre ellos. De hecho, hermanos, lo estoy haciendo de hace muchos años ya. No importa dónde yo estoy, hermanos, cuando el Señor me muestra que tengo que orar y tengo que darle una palabra a alguien, hermanos, yo me paro. Si voy en el carro, parqueo mi carro, hermanos, y yo lo hago así como el Señor me lo muestra. Aleluya. Pero sabes, hermano, en ese momento que Dios me habló con esta palabra, el temor de Dios invadió mi alma. Porque sé, hermanos, que yo deberé de servirle al Señor con toda mi alma, con todo mi ser, hermanos. Esto es muy peligroso para el creyente, hermanos. Si el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos, esto es muy peligroso, hermanos, porque no estamos siendo obedientes a Él. El Señor nos llama a que testifiquemos. Conocí a mi Señor Jesús como mi Salvador, y muchas veces, hermanos, como creyente, yo he sido culpable de poner otras cosas como prioridad. Y Dios sabe nuestros corazones. Sabes, las almas, la salvación de las almas
es la cosa más importante para nuestro Dios, hermano. No pospongamos y no pongamos otras cosas por prioridad. En el 2018, hermanos, bueno, en el 2015 tuve otro sueño en el cual el Señor me habló. Esto fue un sueño muy breve, hermanos, pero se grabó en mi corazón también, porque el Señor empezó a hablarme a mí, hermanos, y me empezó a mostrar la iglesia, hermanos, cómo la iglesia está contaminada, hermanos. La iglesia está contaminada con idolatría, así me lo mostró el Señor, idolatría, brujería y muchos pecados de sexualidad inmoral, hermanos. Hay los hermanos, muchos cristianos van a la iglesia y aún así, hermanos, aún usan drogas también, hermanos. Muchos cristianos van a la iglesia, hermanos, y aún así están viviendo en pecado. Y todo esto me lo mostró el Señor en ese sueño. Y Él me mostraba a cada cristiano, hermanos. Y Él me mostraba a cada iglesia, hermanos. Y cómo se mueve el enemigo en esas iglesias. Cómo el diablo se mueve en esas iglesias tomando control de las personas, hermanos. Y yo lo veía como el diablo iba de un cristiano a otro y como el diablo dominaba a estas personas. Y el Dios grande y poderoso me habló en el sueño y me dijo: hija mía, mira, me dijo, aún hasta las vasijas principales. Y en esto, cuando Él me habló así, me mostró pastores, me dijo, están con mancha, aleluya. Y cuando me dijo está con mancha, Dios me mostró en mi sueño una vasija manchada con cosa horrible adentro, una mancha que no se puede quitar con nada, una mancha casi de color café, hermanos, que no se quita con nada. Y Él no dijo están sucios, Él dijo están manchados, hermanos. Y esta mancha significa, hermanos, que es una mancha no se quita con nada, hermanos. Una mancha es como decir un estilo de vida que la iglesia ha adoptado. Los pastores están viviendo en pecado y ya no piensan, ya no sienten temor de Dios y continúan en el pecado. Aleluya. Cuando Dios me mostró esto, hermanos, yo lloré en mi sueño y vi lo que el Señor me estaba mostrando y desperté, hermanos. Pero esto, hermanos, cada sueño, cada visión que el Señor te da a mí o a ti, hermanos, es porque el Señor nos está hablando, porque quiere que hagamos lo que Él nos ha encomendado. Y lo que Dios nos ha encomendado es la gran comisión, hermanos, llevar la palabra y el evangelio de Cristo por toda la tierra, hermanos, aleluya. Y no seamos, hermanos, no seamos hipócritas, porque si le has de servir al Señor, le has de servir con todo tu corazón. Si le has de adorar al Señor, le has de adorar solo a Él, porque nuestro Dios es un Dios celoso, hermanos, porque no podemos servir a otro Dios más que a solo a nuestro Dios, aleluya. Y cualquier cosa que nos aparte de Dios, hermanos, es idolatría. Aleluya. ¿Dónde está tu mente? Está tu mente, hermanos, en el dinero, en el trabajo. Está tu mente, hermanos, en cosas vanas. Aleluya. Está tu mente más en el internet, hermanos. Está tu mente más en el teléfono a que le dedicas más tiempo. Está tu mente más, hermano, en cantar canciones y bailar canciones mundanas en vez de servirle a Cristo Jesús. Pensemos, hermanos, si Cristo Jesús viniese ahora mismo, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo nos encontrará Él? ¿Cómo está la iglesia de Dios en este momento, hermanos? ¿Estás preparado? Pues pensemos diariamente qué es lo que hacemos, a qué le estamos dedicando más nuestro tiempo. Amén. Pues en el 2018, hermanos, Dios me dio otro sueño y este sueño es que observé la segunda venida de Cristo. Me vi yo dentro de mi casa y de repente un gran zumbido como en el aire,
un sonido estruendoso, hermano, afuera, lo cual me hizo salir de inmediato al corredor de la casa donde yo me encontraba en ese sueño. Observé como un fuerte terremoto sacudía, hermanos, la faz de la tierra, y este terremoto vino acompañado de oscuridad en toda la tierra, hermanos. Bolas de llamas de fuego fulminaban la faz de la tierra. Al caer, hermanos, consumían todo, consumían a la gente gritaba, lloraba, clamaba el nombre de Dios pidiendo ayuda, pidiendo piedad. Huían a esconderse, gritando, clamando piedad, despavoridos. Este fuego caía sobre la gente, hermanos, y al caer sobre la gente los hacía polvo. Oía yo el clamor y el lloro, hermanos, y el crujir de dientes, tal y como dice en la palabra, hermanos. Y así mismo, hermanos, era caos en la tierra, hermanos, y la oscuridad. Pero lo que sí se veía en el cielo, hermanos, y sí, el cielo sí se veía iluminado, era por el fuego que caía desde el cielo. Amén. Todo, hermanos, era casi tan real para mí este sueño. La gente lloraba, la gente gritaba, clamaban el nombre de Dios, de su Hijo Jesucristo, y se oía por todas partes a una sola voz con llanto de dolor, hermanos, y decían: Cristo, perdónanos. Señor, ten piedad de nosotros. Te amamos, Señor, somos tus hijos, no nos castigues. Pero el Señor exclamó y se oyó esa voz en el cielo, hermanos. Yo lo oí en mi sueño, esa voz que clamó desde el cielo y decía: ya no es tiempo para el arrepentimiento. Y los que decían que eran cristianos, decían ellos muy seguros, yo los escuchaba en el sueño y decían: estamos listos, Dios mío, nos vamos contigo. Pero lo triste, hermanos, que en ese mismo momento también el Señor habló en mi sueño y dijo: no irás conmigo, no se irán conmigo. Así dijo el Señor. No están listos. Aleluya. Ven, decían, tómanos entre tus brazos. Y otra vez se escuchó la voz de Dios que decía: no vendrán conmigo también, se quedarán, por cuanto no me han amado con su corazón. Aleluya. El llanto, hermanos, en mi sueño de esta visión era amargo sobre la faz de la tierra. Y pues yo me desperté, hermanos, y he conservado esta visión de este sueño conmigo, hermanos. Pero esto, hermanos, yo te voy a decir a ti que lo que me dio para mí fue temor. Fue mucho temor que me dio, hermanos, al ver este fuego cayendo sobre la tierra. Bueno, yo te puedo decir que hace unos meses, hermanos, en el 2019, pienso yo que habrá sido en octubre o noviembre, Jesucristo me dio un sueño, hermanos, y este es el más reciente que he tenido. Empezó así: iba yo caminando y mientras yo caminaba empecé a escuchar como apresuramiento del viento, hermanos. Ese viento que soplaba, hermanos, y hacía ruido. Pero a la vez que el viento soplaba en mi sueño, empecé a escuchar un susurro que empezó como una voz muy pequeñita, pero el ruido del viento era más fuerte que la voz. Y entonces mi alma te alaba, Señor. Mi alma en mi sueño, yo quería escuchar con mi espíritu lo que esta voz me decía, hermanos. Entonces, en medio del ruido yo traté de escuchar mejor, pero de una forma desesperada. Yo quería escuchar, yo quería saber lo que el Señor me estaba a punto de decir. Entonces, hermanos, la voz empezó a ser más clara y las palabras empezaron a hacer sentido. Y me dijo el Señor: mi alma te quiere decir
que irás a llevar el mensaje y lo dirás a las personas que yo te mostraré, por las cuales estas son mis elegidos. Porque yo les he llamado antes de la fundación del mundo, pero ahora más que nunca tienen que prepararse y volverse a mí con oración y ruego. Ve, me decía el Señor, y un lloro profundo se apoderó de mí, hermanos. Yo me sentía muy pequeñito otra vez, muy humilde delante de su presencia, hermanos. Y él dijo, yo te hablo, escucha, porque lo que te digo dirás y lo que te mande harás. Y su voz era con mucha claridad y entonces en ese momento un lloro y un hablar en lenguas cayó sobre mi espíritu. Yo escuchaba la voz de mi Señor con claridad. Las palabras salían de mi boca desde lo profundo de mi espíritu, y mientras Él me daba instrucciones a quién yo le daría el mensaje y lo que yo debería de decirles en el mismo sueño, yo me veía yendo y cumpliendo y haciendo lo que mi Señor me había encomendado. Aún en mis mismos sueños yo me vi haciéndolo. Y Dios me mostró gente que nunca antes he visto, pero también me mostró conocidos, me mostró familiares, me mostró vecinos, me mostró compañeros de trabajo. Y cuando me daba la instrucción para cada persona, también me explicaba con detalles lo que yo debería de decir a cada uno. Y Él me mostraba lo que ellos me responderían también. Y quienes aceptarían el mensaje y quienes no lo aceptarían. Y me mostró las razones y me habló también por las cuales la gente se negaría a recibir su mensaje del Evangelio. También en mi sueño, mientras me daba instrucción, mi Señor me mostró cómo me vendría adversidad a mí por llevar su palabra y su mensaje. Me mostró cómo los demonios me atacarían en el camino. Amén. Y yo lo veía en mis sueños. Esos demonios me atacaban. Esos demonios me arañaban. Esos demonios me obstruían el camino a donde el Señor me estaba mandando. Y trataban de torturarme. Como decían, torturaremos a su ungido. Amén. Pero me mostraba también el Señor que iba a ser necesario romper todas esas barreras y meterse a las casas de las personas a las cuales Él me mandaría, aunque fuera por fuerza. Y yo me vi en mis sueños, hermano, entrando a algunas casas por las ventanas. Y muchas de las ventanas estaban cerradas. Y muchas de las puertas estaban cerradas también, pero yo me metía hasta que yo lograba hablar con la persona y les daba el mensaje del Evangelio y les decía cómo Cristo las amaba y por qué Cristo me había mandado. Y les decía, es que tienes que estar preparada. Él viene pronto, aleluya. Algunas de ellas cerraban las puertas en mi cara y me decían, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer, no puedes entrar, hermano. Y esto es verdad, hermano, en nuestras vidas el diablo está utilizando nuestro tiempo, nos está mintiendo con ese tiempo que nosotros dedicamos a todas otras cosas, pero no a nuestro Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Pero también Dios me mostró un pueblo sediento, hambriento de la palabra de Dios. Este era un pueblo, dice el Señor en mi sueño, este es un pueblo herido y humillado, lastimado, me decía, pero hay espíritu de idolatría en la tierra. Hay gente que adoran más su tiempo para hacer cosas perversas, me decía el Señor. Oh, Shandara yara kasiara kandara yara baba yara hitara la 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 hiara. Oh, aleluya, Señor. Y decía, ellos quieren ese tiempo para hacer cosas perversas.
cosas para el gozo de su carne. El tiempo de ellos es de ellos, decía el Señor, y de nadie más. Pero yo, Dios, el Dios de la tierra y del cielo, me dijo el Señor, te estoy mandando y demando de ti que le dediques este tiempo a tu Dios, y así le dirás cuando vayas a cada uno de ellos. Aleluya. Él me dio mensaje para una sierva especialmente, hermanos, y en mi sueño, cuando llegué a la casa de esta hermana, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Al abrir la puerta de su casa, en el interior de su casa, yo me quedé parada ante la puerta de su hogar, y en ese hogar yo vi una habitación como una sala, y esa sala, hermanos, estaba iluminada con una luz brillante, y esta hermana tenía una sonrisa muy llena de paz, y me dijo, ya no podía yo esperar, me dijo, más yo tuve que empezar con lo que me ha sido dado. Aleluya. Y mientras me decía esto, hermanos, ella levantaba la palabra, ella levantaba la Biblia con su mano, y alrededor de ella, hermanos, estaba su familia y amistades cercanas, a las cuales ella estaba evangelizando en el centro de su hogar. Yo me quedé viéndole, hermanos. Me dio mucho gozo, me dio mucha alegría, pero asimismo al instante el Señor también me habló a mi espíritu y me dijo, así tienes tú también que estar preparada, me dijo. No solo ellos, así tienes que continuar tú estando preparada con lo que te ha sido dado. Aleluya. Oh, aleluya. Mi palabra, me dijo el Señor, es la que tienen que usar contra las armas del enemigo. Aleluya, gloria a Dios. Y yo aprendí a la vez estas cosas. Cada persona a la cual yo le iba a hablar, el Señor me hablaba, así es que tiene que ser, me decía, así es como yo quiero encontrarlos. Aleluya. Pero cuando la gente rechazaba el mensaje que yo llevaba, también el Señor me decía por qué razón esa persona rechazaba. Me decía, es porque la han herido mucho, es porque la han lastimado mucho, es porque tiene otras cosas dentro de ella que no puede dejar ir, pero necesita de mí, necesita de mi palabra, y le tienes tú que decir que ella es mi elegida. Yo la he elegido como mi sierva desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Yo nunca pensé, hermanos, compartir o testificar acerca de estas visiones. Pero en realidad, hermanos, no soy yo dueña de mí, mas ya no vivo yo, dice la palabra, pero Cristo Jesús vive en mí. Y yo te quiero compartir todo esto en este video, hermanos, porque me ha quebrantado el Espíritu Santo, porque siento en mi corazón, hermanos, de que es necesario de que escuchemos la palabra de Dios, hermanos, que es necesario de que nosotros le dediquemos nuestro tiempo a Dios, hermanos, que es necesario, hermanos, que nos preparemos con el poder de la palabra para los tiempos finales que ya se están viviendo, hermanos. Esto es más nada que revelación de Dios, hermanos. Mi alma alaba al Señor, es porque Él me ha dado todas estas palabras, y si te diste cuenta, las tuve que escribir una por una, hermanos, tal y como las recuerdo, porque te las quería dar tal y como las he tenido a través de los últimos 5 años. Aleluya. Vemos, hermanos, que dice en Mateos 24:34, hermanos, que vamos a ver, dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, hermanos, los justos le preguntaron al Señor, ¿cuándo estuviste hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo fuiste forasteros
y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo habéis hecho a uno de estos hermanos, de los más pequeñitos, me lo habéis hecho a mí. Amén. Aleluya. Cristo vive, hermanos. Cristo vive y su amor es para siempre. Yo le doy la gloria y la honra a nuestro Dios por este día y le doy a su nombre gloria y honra. Aleluya. Así tu hermano piensa, hermanos, piensa a dónde es que tú quieres ir, hermanos. Nuestro Jesucristo viene pronto y entonces, hermano, ¿qué estarás haciendo en el día final? Dedícale tu vida a nuestro Señor. Recibe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, hermanos. Hoy Él toca la puerta, hermanos. Hoy es el día de salvación. Amén. Gloria a Dios.